El 8 de enero del año pasado, según cuenta el periodista argentino Diego Cabot, fue uno de los días de más calor, más allá de que estuviera en verano y más allá de que fuera el cumpleaños de mi hijo, de paso lo comento, porque llegaron a sus manos unas cajas, unos cuadernos que tenían una cantidad de información. Y a partir de ese momento, Diego Cabot se transformó en quien encabezaría una investigación para desenmascarar la trama de corrupción más perversa y más grande que conoció la República Argentina en toda su historia. Convocó a 2 alumnos de la maestría de periodismo que él dicta en la Universidad Torcuato Di Tella, y bueno, Candela Ini y Santiago Nasra, para trabajar en este tema que evidentemente desde el punto de vista periodístico era una bomba, ¿no? Porque había una información importantísima, descripta con detallería, con detallismo de orfebre, como decía el propio Diego Cabot en su libro, y a partir de allí, bueno, tenían que empezar a trabajar en algo que se podía transformar en una cosa impredecible. Había varias opciones de qué hacer con toda esa información, pero qué mejor que hablar con el propio protagonista, no solamente autor de este libro, sino de esta investigación, que marcó un antes y un después en lo que es la República Argentina, dejando al descubierto una trama de la que hemos hablado todo el año 2018 aquí en La Mañana del 11 a través de los artículos publicados por el diario La Nación, de la que Diego es prosecretario y donde trabaja desde hace 15 años. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarte por el gran trabajo que han hecho, que de alguna manera sacaron la careta de una realidad argentina que venía oculta y que ustedes mismos, a medida que iban pasando las páginas, no podían creer. Bueno, gracias. Sí, en realidad, gran parte, te diría, de lo que está contado, básicamente los periodistas que estábamos en el mundo, que cubríamos, si querés, el Estado con sus contratistas como genérico, ahí hablas de obra pública, concesiones y demás, sabíamos que sucedía, ¿no? El tema es decir, bueno, ¿cómo haces para poder contarlo, ¿no? Todo, vos sabés que las responsabilidades de los periodistas son muy grandes, no solamente porque ponemos en juego nuestra credibilidad, sino también porque ponemos en juego nuestro patrimonio y el de nuestro medio. Entonces, la decisión de cómo contarlo. Bueno, lo que llegó, digamos, un diario íntimo de aquello, de esa, por así decirlo, de esa fábula ciudadana que anda dando vuelta, que muchos habíamos ya relatado en artículos del diario, yo también en algún libro, de crónicas de estacionamientos, bolsos y dinero, que algo vimos, que ustedes seguramente lo vieron acá, con el revoleo en el convento del secretario de Obra Pública de la Nación, en su momento con los $8 millones, de José López. Bueno, todo ese tipo de cosas que por ahí estaban dispersas y sueltas, que parecían una cuestión como de corrupción de algún funcionario dísloco, encontrarnos con el esquema que unía todo eso, que decía, no, pará, esto era un sistema mucho más organizado, ya no eran empresarios que andaban tratando de ganar una obra y coimeando a algún funcionario que después lo terminaba revoleando en un convento, sino que era una estructura mucho más organizada, ¿no? Entonces ese fue, si querés, la parte de la cosa nueva que tenía este detalle, de poder unir todas esas piezas, ¿no? Y bueno, eso para nosotros no, o para mí, me generó un enorme entusiasmo, pero por otro lado una enorme responsabilidad. Y ahí fui tironeando todo el año, ¿no? Entre la necesidad o ganas de ir por esto y ya publicarlo mañana y la responsabilidad de decir por qué no hacemos algo distinto. Intentamos hacer otra cosa para tener también otro efecto, ¿no? El costo era perderte la primicia del siglo, sin lugar a dudas. Sí, eso vos sabés que cuando tuve las reuniones con la gente del diario, yo lo hablé con 2 personas en el diario, con José del Río, que es el secretario de redacción, que es mi jefe, digamos, y con Fernán Zaguier, que es de la familia dueña del diario, es uno de los hermanos que está, te diría, en la parte de redacción. Hay otros que están en otras partes de la compañía, él está metido en redacción. Entonces lo hablé con los 2, ambos sabían del tema, y entonces siempre me preguntaban los riesgos. Yo digo, bueno, miren, el riesgo de todo lo que estamos haciendo es perderlo todo y no poder dar nada. De entrada, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, yo les decía, tenemos equidistante de todo o nada. Podemos tener una gran investigación o podemos no tener nada. ¿Por qué? Porque en realidad la investigación
estaba basada en la narración de un testigo que particularmente lo anotó. O sea, es como si fuese un arrepentido, pero que en este caso tiene una particularidad más, que es que lo anotó. ¿Centeno lo habría anotado por si en algún momento se le complicaba él tener un documento de prueba? Yo creo que él lo fue anotando, empezó anotándolo como te diría, como práctica de un remisero, de un chofer que tiene que cobrar sus servicios. Si vos ves los primeros, claramente es como decirte, como un diario de un remisero que dice: fui de tal lado a tal lado, transcurrí tantos kilómetros, paré en tal otro lado, tardé, salí a tal hora, llegué a tal hora. Básicamente como para después facturarlo, y después se termina dando cuenta que ahí adentro estaban pasando otras cosas, y las motivaciones que tiene yo creo que van por el lado de, digamos, o bien un fin altruista, es decir, que esto se sepa alguna vez, cosa que dudo, o cubrirse ante una eventualidad de que por ahí la justicia llegue a ese núcleo y que él termine complicado, o en su caso extorsionar. Yo creo que no sale de ahí. Centeno, que bueno, es el chofer de Barata, que era el subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Planificación, dirigido por Julio De Vido. Sí, era el número 2, claro, diría, digamos, más allá del cargo. El número 2 del ministerio. La mano derecha de Vido. Sí, absolutamente. Que De Vido era, bueno, de alguna manera un nene mimado de los Kirchner, ¿no? Porque había estado en la provincia de Santa Cruz y de alguna manera fue De Vido viene con ellos, o sea, el arquitecto de las privatizaciones. Kirchner asume como intendente a principios de los 90 de Santa Cruz, de Río Gallegos. Y ahí lo conoce a De Vido, que era arquitecto y que había ido por la Entel, que era la empresa de telecomunicaciones de Argentina, como arquitecto a Santa Cruz. Y ahí lo conoce y lo pone a trabajar en la intendencia. Después pasa a la gobernación, lo lleva a De Vido como ministro y luego arma el famoso Ministerio de Planificación Federal, que básicamente fue una concentración. Si vos ves el organigrama desde el momento mismo en que el ministerio se crea, antes de que Kirchner asume con una ley de ministerio que se había aprobado un par de días antes con el gobierno anterior, por pedido de él, como siempre se hace, y en la reorganización de los ministerios, lo que el Ministerio de Planificación hace es una concentración de tareas y una concentración de presupuesto. ¿De tareas en qué sentido? Por ejemplo, antes las escuelas las hacía, licitaba y pagaba el Ministerio de Educación, y las cárceles, si querés, el Ministerio de Justicia, por dar de dos extremos. Durante el kirchnerismo, todo eso, todo lo que es construcción de obra pública de todos los ministerios, pasó al Ministerio de Planificación. Por lo tanto, fue un ministerio que tenía una concentración de poder, de recursos y de gestión fenomenal. Y ahí lo colocó a De Vido, un gerente, un full service, ¿no? De Vido está preso, ahora posiblemente esté muchos años más, ya tiene una condena y va a acumular varias. ¿Qué pasa? Porque bueno, hay una cantidad de imputados, de indagados, gente procesada, pero la cabeza de todo esto, que es Cristina Fernández, porque bueno, Néstor Kirchner ya está muerto, ¿no? Cristina Fernández, ¿cómo se explica que sobreviva a este tema del cuaderno de las coimas, que haya sobrevivido al tema de la ruta del dinero K, más allá del amparo en sus fueros, que las cámaras no votan el desafuero de la senadora? Una cosa que nos preguntamos acá, ¿cómo puede ser? ¿Será que todavía hay gente que está prendida con toda esta corrupción? Sí, sin duda. Digamos, no solamente está prendida, sino que tienen enorme temor, porque estuvieron durante años. O sea, no te olvides que Cristina, si fuese por la justicia, Cristina hubiese pasado las fiestas presa. ¿Por qué no está presa? Porque tiene fueros parlamentarios, que son legales, porque los consiguió en una elección legítima, donde salió segunda en la provincia de Buenos Aires, pero entró por la primera minoría, digamos, ¿no? La banca de la primera minoría. En Argentina, las provincias, el que gana se lleva 2 bancas y el segundo se lleva 1 por la primera minoría. Entonces Cristina, como perdió en las últimas elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires, entró por la primera minoría. Entonces tiene banca y tiene fueros. Después hay una discusión, si querés, legal respecto de por qué los fueros arropan, si querés, o protegen de delitos que nada tienen que ver con la gestión legislativa, ¿no? Que básicamente es si querés, la motivación de los fueros, que yo te protejo por una cuestión de que puedas ejercer tu cargo sin presiones, ¿no? Que es si querés,
la idea que tuvieron los legisladores o los constituyentes en su momento. Pero bueno, esa es una discusión de segundo grado. Pero lo real es que ella tiene fuero. O sea que por la justicia estaría presa. ¿Por qué no está presa? Porque básicamente el Senado, cuya mayoría es justicialista, de las diferentes ramas del justicialismo que ahora están desunidas o unidas, en general se unen para las elecciones, pero que ahora están desunidas, pero básicamente tienen el control. O sea, no es que tienen la mayoría, pero no pueden generar, no hay quórum propio para el gobierno. Necesitas mayorías especiales, son 2/3, por lo tanto es posible que el peronismo, que nunca, jamás entregó a un propio, nunca, es posible que la siga manteniendo. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades de ver a Cristina presa, más allá de que está ya empezando con un año donde va a tener que transitar juicios orales, y algún otro más, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Se habla de Cristina ya candidata, ¿no? Hay algunos popes que están trabajando para su candidatura. Si ella es candidata, ¿va a tener que renunciar a su banca? No, en Argentina... O si renuncia a la banca, caen los fueros automáticamente. Sí, pero en Argentina no necesitas renunciar, así que ella puede ser candidata, puede irse... Nada. Se engancha de un cargo a otro eventualmente y podría seguir impune. Podría seguir impune. Porque tiene 6 procesamientos, 3 pedidos podría de seguir prisión impune preventiva. y podría indultar a todos. Pues Claro. según ella es una persecución política. Sí. Por lo tanto, podría indultar a todos y podría meternos presos a todos nosotros. Porque si según Invertir ella... la carga de la prueba y la quedan todos ustedes. Por eso, si según ella es una persecución política, raro, ¿no? Porque hay veintenas, decenas de testimonios, incluso de funcionarios de ella, que están narrando los hechos, pero según ella es una persecución política, podría llegar a indultar a todos, ¿no? Como hacen los gobiernos cuando Lo ves viable como periodista, pero como ciudadano argentino, que además con la figura del testigo arrepentido, que han prendido el ventilador y es impresionante el torrente de información que la implica directamente y que la compromete, que no tiene escape y sin embargo sigue viva. Y llega a Comodoro Pi como si llegara a un recital de rock and roll. Bueno, es parte, o sea, siempre funcionó así el espacio de Cristina Kirchner, ¿no? Con una, amplificación de las formas, si querés, y de los dichos, y una decisión total de los hechos, ¿no? O sea, vos pensás que mientras Cristina... Yo alguna vez hice varias veces hice el ejercicio, incluso algunos los publicamos en el diario, de contar, mientras ella estaba en la Casa Rosada, en un acto hablando y despotricando contra contra los empresarios, lo que fuese, ese mismo día estaba en su domicilio dejando millones de dólares de coima a sus secretarios, ¿no? Entonces digo, esa decisión entre lo que yo digo y lo que yo hago siempre fue parte del espacio y de la forma en que se manejó, el kirchnerismo con el discurso y con el relato, como tanto les gustaba decir a ellos. Yo veo improbable, que pueda ser presidenta. Me parece que el propio peronismo se debe a un candidato mejor, ¿no? Un candidato que dé una vuelta, de campana a lo que viene pasando, que la Argentina empiece, a tener candidatos relativamente potables y modernos, Me parece que los pueblos jamás no vuelven atrás tan fácil los pueblos. Pero bueno, es una opinión ni siquiera de un politólogo, sino sí, de un periodista que percibe la realidad también con la lupa que tenemos, que es siempre parcial, ¿no? Me parece que no hay posibilidades de que ella sea una candidata única de todo el peronismo, que sería la única forma en que el peronismo pueda llegar a ganar, uniéndose todos. Si se dividen, es posible que sea ganancia para el oficialismo. Y no me parece que ella pueda, después de todo lo que sucedió, conformar un frente que los una a todos. Por lo tanto, si va dividido, las posibilidades son relativamente menores. Pero en Argentina, ninguna palabra es absoluta, y mucho menos la mía. Desde ya. Diego, el 8 de enero del año pasado a vos te llega esta caja con las cuadernolas y es un dato que de alguna manera pinta de cuerpo entero lo que es esta situación, que tiene un perfil, si se me permite, un tanto bizarro, ¿no? Te llega incluso hasta la boleta de la marroquinería. Claro. Que evidenciaba la compra de los bolsos donde transportaron millones de dólares. Claro, porque el remisero había ido conformando, si querés, un herramental de pruebas, ¿no? Sin saberlo, como lo decís vos en tu libro. Sin saberlo o sabiéndolo.
Bueno, depende de las hipótesis que planteabas Claro. recién, cuál de esas fuera. Pero bueno, digamos, claro, exacto. Pero lo real es que él fue, a ver cómo puedo yo, si querés quedar al resguardo, si querés generar una prueba para que la sociedad lo sepa, o si querés generar algo para hacer un negocio posterior, lo que fuere. Pero él fue recolectando cosas. Entre las cosas que recolecta, guarda todas las compras de bolsos que las habían hecho en una marroquinería de Once, que es un barrio muy de abastecimiento y demás en Buenos Aires, en el corazón de la ciudad. Y entonces guarda las boletas de esa marroquinería a la que nosotros fuimos, y ya se había mudado, ya no estaba ahí, pero estaba... Una de las preguntas clave, que además, original. leyendo tu libro, lo agarré anoche, tiene 12 capítulos, llegué al quinto, me venció el cansancio, pero un dato que vos decís, no voy a decir quién fue, cualquier cosa, cuando hablaste con el fiscal, cuando hablaste con otras personas con las que ibas elaborando todo este proceso, lo que sí te digo, no te voy a decir cómo se llama, incluso te lo preguntaron y dijiste, no te voy a decir cómo se llama la persona que me entregó toda esta información. Ya podés decirlo, ya lo has respondido. Bueno, ¿Quién te dio todo eso? Bueno, o sea, yo había tomado la decisión, obviamente, de preservar la fuente, obvio. Los dos periodistas que trabajaron conmigo nunca supieron quiénes eran. Un par de semanas antes de que suceda todo esto, tenemos una reunión entre el juez y el fiscal y algunos de sus colaboradores, muy poquitos, 5 éramos. Nadie sabía de nada. Me dice, bueno, vamos a tener que... La investigación va muy bien, pero claro, si declara tu fuente es como mucho más sólido, porque vamos a saber exactamente cuál fue el camino de los cuadernos. Entonces ahí relato todo lo que en el libro, digamos, todo lo que fue ese momento, que para mí fue durísimo, de tener que tomar la decisión o no. Entonces yo les pedí que lo iba a hacer yo, que iba a contactar yo a mi fuente, con quien había, digamos, mantenido la relación. Yo no la rompí nunca hasta el día de hoy, y le iba a proponer yo, mira, pasó esto y me están pidiendo esto. Pero claro, por otra parte yo sabía que el juzgado, que tiene otras herramientas, el día que metiera preso al remisero, la primera pregunta le iba a hacer ¿a quién le diste los cuadernos? O sea que en una pregunta llegaban a mi fuente, ¿se entiende? Por más que yo fuese lo más cuidadoso posible, la justicia puede meter preso a gente, y ante la pérdida de libertad la gente habla. Entonces digo, bueno, en una pregunta ya se sabe quién es mi fuente, porque el remisor le va a decir, yo se los di a tal, por lo tanto ese tal lo iban a traer a declarar, y va a decir, ¿vos se lo diste al periodista? Bueno, o sea que digamos, el camino la cadena era muy corto. Entonces yo digo, igual déjenme hacerlo a mí, porque yo me debo, digamos, como una cuestión moral. Entonces yo le pregunto y él me dice que sí. Y entonces el día anterior a que suceda todo, yo personalmente lo llevé a declarar a Comodoro Pi. Después, los primeros días, me acuerdo cuando salió la investigación, había unas elucubraciones tremendas respecto de quién me había dado los cuadernos, si me habían llevado a la redacción. Y yo les decía a los periodistas, yo sé que ustedes son, que la profesión es la ansiedad hecha profesión, pero esperen un poquito, porque eso ya está resuelto en la causa. Pues yo ya sabía, imagínate, yo lo había llevado a declarar a esta persona, o sea, no había ahí ninguna incógnita. Pero bueno, ¿quién es la persona? Bueno, es un vecino mío. Yo en ese momento estaba viviendo en un lugar en la zona de Belgrano, un barrio de Buenos Aires, y él vivía al lado mío, y nos encontramos, yo sacando el auto, él paseando el perro. Un día él me identificó, pues yo había escrito, yo soy periodista en la Argentina, hace muchos años escribo sobre estos temas, a él le interesan, es un hombre que lee este tipo de cosas, y me dijo, mira, a mí hace muchos años mi hijo me regaló un libro tuyo. Jorge Basigalupo, me dice, mi hijo me regaló un libro tuyo, y entonces... es verdad, te pidió que se lo firmaras. Me pidió que lo firmara, yo se lo firmé, y ahí él me empezó a contar cosas, entonces yo me di cuenta que tenía acceso al núcleo, si querés, debido, que era un núcleo que yo, como te digo, lo seguí durante muchos años por mi cobertura en el diario. Y bueno, y entonces me empezó a interesar las cosas que él me contaba, porque yo veía que tenía acceso y lo mantuve como fuente. Y un día me confesó que toda esa información la tenía de un amigo que era remisero de Barata,
y meses después me dice, mira, mi amigo, ¿te acordás del revisor de Barata? Bueno, por temor a que lo allanen, me trajo una caja con documental, venía a buscarla. Y me lo dijo en noviembre, yo fui en enero. Así que imagínate que tampoco le di tanto crédito de entrada, ¿no? Qué increíble, ¿no? ¿Confías en la justicia argentina? Mirá, yo debiera, si querés, hablarte por este caso. Y la verdad es que lo que está sucediendo con este caso es que los tiempos son inéditos en cuanto a la velocidad que ha adquirido la causa, ¿no? Y tampoco veo que haya una decisión de dejar a alguien afuera. De hecho, los popes más grandes, desde el primo del presidente hasta el CEO de la compañía más grande de Argentina. Pero Calcaterra es uno de los que zafó, ¿no? No, Calcaterra está embargado por más de 100 millones de pesos, que son unos 44 o 5 millones de dólares. Está con cohecho, que es un delito de pagar básicamente el pago de coima, está procesado y con la prisión preventiva, con el procesamiento confirmado. Fue eximido de prisión. Fue eximido de prisión porque es uno de los arrepentidos, claro, que declaró haber pagado coimas. Él es un confeso, o sea, él ya declaró sus delitos. Ahora hay varios que dijeron, sí, es verdad, yo pagué, yo llevé coima y quedaron libres de prisión, ¿no? Y hay otros que la figura del arrepentido dijeron, bueno, sos arrepentido, pero igual. Sí, pero básicamente ahí estableció el juez o la justicia, hasta ahora va estableciendo alguna diferencia respecto de los que eran parte de lo que era el esquema de armado del sistema, ¿no? Había algunos, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Construcción, que está un poco más complicado, aunque también está en libertad porque es confeso, pero básicamente los que han ido, todos los que hablaron fueron negociando la libertad durante el proceso. ¿Por qué? Porque en realidad para que proceda la prisión preventiva en Argentina tiene que haber una posibilidad de que vos puedas impedir o que te fugues o que impidas el normal desenvolvimiento de la causa. Y si sos ya arrepentido y colaborador de la justicia, se entiende de que no vas a andar poniendo palos en la rueda. Por lo tanto, en general, salvo alguna excepción, todos los confesos se ganaron la libertad durante el proceso. Cuando se habla de que los cuadernos son la punta del iceberg, ¿vos pensás de que esto es mucho más profundo, más grave y todavía quedan más capítulos? Sí, yo creo que sí, porque en realidad muchos de los exfuncionarios o de los empresarios que están declarando, no te olvides que para declarar tienen que aportar, para ser arrepentido ahora tienen que aportar algún elemento nuevo. Que ¿no? Sean comprobables y que permitan avanzar en la causa. Claro, entonces cada vez la vara está más alta, por lo tanto cada vez hay dichos que van comprometiendo a otros y que van armando o abriendo, si querés, nuevas puertas de investigación. Y además hay otra cosa que no es menor, que al haberse roto el pacto de silencio entre empresarios y funcionarios, entre, si querés, el empresariado y la política, bueno, ahora cada uno llega a tribunales con su propia defensa. Claro. Yo me salvo. Claro. Después vos, fíjate qué pasa. Antes era al revés. Nadie habla, total, mantenemos el cono de silencio, ¿no? Claro. Y eso permite, o me permite pensar de que van a haber nuevas líneas de investigación. Diego, se nos ha terminado el tiempo. Dos cositas nada más. Por un lado, la tapa de hoy de La Nación muestra la foto del fiscal Alberto Nisman. Se cumplen 4 años del asesinato. ¿Qué opinas de ese caso? Bueno, es un caso espeluznante para la Argentina. ¿Lo mataron o se mató? No, de hoy por hoy, de lo que el juez que está investigando, después de que en su momento hubo mucha necesidad por el gobierno de entonces de ocultar o de desviar la información, él ha establecido que lo mataron, ¿no? Que no fue un suicidio. Que básicamente si vos encontrás una persona muerta hoy en cualquier lugar del mundo, saber si fue un suicidio o fue un asesinato es cuestión de horas, ¿no? Con las técnicas que hay. Después vendrá el otro tema, de ver quién cometió el delito. Pero si es delito o no es delito se sabe en muy poco tiempo. Bueno, pues en la Argentina estuvimos años sin saberlo, ¿no? Pero además hay una cosa que es mucho peor, digamos, que es que no se sepa si fue un delito o no, si fue un asesinato o fue un suicidio, sino que hubo toda una estructura montada para efectivamente ocultar un delito, ¿no? Hoy por hoy, con los datos que hay,
todo parece indicar que es un asesinato. Más complejización para la situación de Cristina Fernández todavía, ¿no? Cuando se compruebe. Absolutamente. Diego Cabot va a estar presentando hoy este libro, Los Cuadernos, en el International College. Allí estarán, están todos invitados, por supuesto. ¿Qué expectativas tenés para la presentación de hoy, Diego? Bueno, a mí siempre me gusta, porque me gusta el diálogo, soy una persona de diálogo y siempre en estos ámbitos siempre te puedes contestar preguntas, claro, y demás, que en general genera esta investigación como muchas intrigas respecto de cómo se hizo y por qué algunas decisiones y demás. Entonces está bueno el cara a cara para poder explicarla. ¿A qué hora es la presentación del libro? A las 8 de la noche. Bueno, están todos invitados. Seguro hay mucha gente que está viendo esta entrevista, pues sabían que vos venías al programa y que, como cuando yo me enteré que venías a Punta del Este, digo, quiero a Diego Cabot en el programa, no puede faltar porque es uno de los grandes temas de la política rioplatense de este año 2018, un gran tema para la República Argentina. Además, todo el proceso de investigación era muy atrapante. Bueno, la prueba está que a mí me atrapó muchísimo este libro, que espero poderlo terminar en unas cuantas horas más. Diego, gracias por venir, bueno, un gusto conocerte en persona. Bueno, muchas gracias y espero la crítica después. Sí, señor, cómo no, la recibirás. Vamos con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, perdón. Lo que pasa... Esto va a salir en televisión registrada, si alguna vez se hace. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gente? Acá estamos con el dúo Hitman hace rato, entonces estábamos haciendo muchos chistes. Y como verán, son efectivos los chistes. Es la mejor risa de Maldonado, así que Marce está totalmente tentada en este momento. Bueno, si ustedes hubiesen visto la previa de hace tantos minutos que estamos acá, se hubiesen reído como nosotros, pero no la podemos contar. Lo cierto es que es momento de magia, estamos en la butaca. Vamos a hablar nosotros, Marce, no te preocupes. Mirá, va a ser muy sencillo, creo. No me la compliquen hoy. Mazo de cartas y les vamos a explicar a la gente por qué existen los comodines, los jokers. ¿Vos sabés por qué existen? No. Bueno, les vamos a explicar por qué existen los jokers. Mirá, aquí para demostrarlo tenemos un joker. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Y de este lado, cartas, tréboles, corazones, picas, diamantes, todas distintas. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Vos la podés ver acá? La puedo ver. Perfecto. Quiero que tomes una carta. No, se me está corriendo el maquillaje, mirá. Ay, uy, que salga bien el truco. Agarra una carta, cualquiera, una sola. Bien. ¿Está bien? ¿Para qué sirven los jokers? Vas a ver, bueno, mirala la carta, mostrásela a todo el mundo ahí, en casa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se vio? Perfecto. Cristian te va a explicar en qué consiste la ayuda de un joker en cualquier mazo de cartas. Los jokers valen por todas, ¿sí o no? Es verdad. Nosotros no sabemos cuál es la carta, la gente en la casa sí, vos también, Sí. pero nosotros lo sabemos. Pero el joker tiene la capacidad de saberlo. Mirá cómo va a ser. Simplemente toco tu frente y saco el pensamiento de tu carta. Lo voy a colocar dentro de la caja, fíjate que no hay nada. No hay nada. Perfecto. Lo coloco dentro de la caja así. Claramente también para la casa. Y atención, con un solo toque mágico, 1, 2, 3, así. Fíjate ahora. Tenemos una carta. ¿Muestro? Es la tuya, a ver. ¡Es la mía! Y para eso sirven los jokers. Impresionante. No, fantástico. Increíble. Un aplauso para ellos. Gracias, que lo mandaron del estudio, los aplausos, chicos. Además que la magia estuvo espectacular, como siempre. La previa fue hoy increíble. Sí, la verdad que sí, te hicimos pasar un buen rato. Vamos a contarle a los televidentes, porque recién, Marce, cuando estábamos acá, viene la gente a preguntar, por supuesto, un día de lluvia, un día gris, los chicos, ¿qué pueden hacer? Pueden venir a la butaca porque comienzan los paseos mágicos en un ratito nada más. ¿En qué horario, Pablito, que te habíamos explicando? Sí, desde las 15 horas está comenzando el primer paseo. A las 15 horas abrimos boletería y ya se pueden comprar también las entradas anticipadas con 10% de descuento para la noche. Los paseos se repiten cada una hora, ¿está bien? Hasta las 8, hasta las 20 horas, a las 20 es el último. Pero hoy está el dúo Higma, hoy se presenta el dúo Higma a las 21 a 30 horas, así que pueden venir a vernos acá a la butaca.
y pueden comprar las entradas anticipadas para cualquier show, no solo para el de hoy también. También queremos invitarlos, no solamente al show de hoy y de mañana del dúo, sino hoy tenemos un gran amigo en casa, a Nico Buga, Nico que va a Buga, estar que le hicimos haciendo la nota. para un poco, simplemente comunicarles que están agotadas las entradas para el show de Nico Buga, así que bueno, nada, lamento los que no pudieron, la próxima vez, pues, si hay otra edición en febrero lo van a ver, pero bueno, acompáñennos en esta aventura de venir al teatro y de tener una experiencia en vivo y salir de la electrónica por un rato. Muchas gracias, chicos. Sí. Queríamos regalar en el programa, si se comunican al programa, un par de entradas para esta noche, para el dúo Higma. Está bien, así que si quieren llamar, comunicarse en lo que queda del programa. ¿Una entrada doble o dos dobles? Dos dobles. Dos dobles. Dos entradas dobles. Así que nada, con el número de teléfono, el número de cédula ya pueden participar. Genial, bueno, ahora tienen todos los datos y la producción seguramente los va a tener ahí. Marce, y nosotros ahora 4, incluyendo a Marcelo, nos despedimos. Un móvil así fue tentado, como tentado, risueño. Que tengan todos un excelente fin de semana, nos reencontramos el lunes. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad que nos quedamos acá unos segundos, inclusive estaba Diego Cabot, el periodista argentino sentado aquí, que comenzó a reírse también de ver tu tentación y esa imposibilidad ni siquiera de hilvanar una palabra, porque vos cuando te tentás, nos pasa a todos, ¿no? Pero en tu caso es brutal, porque haces un esfuerzo, se nota tu esfuerzo, y no podés hablar porque la risa realmente te ha ganado, y bueno, evidentemente venía muy jocosa la previa de este móvil con Cristian y con Pablo. Así que muy bueno, muy interesante como siempre. Gracias Marcela, gracias Marcelo. El abrazo para Pablo y para Cristian. Marcela, les deseamos un excelente fin de semana. Ojalá que lo puedan disfrutar, aunque tienen trabajo, pero que bueno, puedan disfrutar un poquito del sol. Sí, la verdad que esperemos que este fin de semana abra el sol. Mira, para los que tenemos trabajo no, para los que vienen de vacaciones, así se pueden divertir. Y la verdad que sí estábamos muy tentados porque veníamos hace rato, estábamos hace ya 20 minutos haciendo chistes. Imagínate, cuando fuimos al aire no podíamos más. Claro, así que les deseamos realmente un fin de semana a todos los televidentes. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por el trabajo de este día. Buen fin de semana para los dos. El abrazo, como decíamos, para Pablo y para Cristian. Hacemos una pausa, la última de este programa, en los minutos que quedan, que son prácticamente ninguno. Van a ser un grupo de segundos nada más. Vamos a dar el nombre del ganador o la ganadora para la invitación que hemos sorteado para ir a Posada de Luna. Ya volvemos.